Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar sobre la corriente alterna y corriente continua, tema que en una oportunidad fue una discusión entre los genios como Tesla y el inventor Thomas Alva Edison. Uno apoyaba la corriente continua y el otro la corriente alterna. Voy a tratar de explicar qué es corriente alterna, qué es corriente continua, de la forma más sencilla posible, como son estos videos que hago yo. Y entre todos vamos a sacar las conclusiones de cuál ha sido la diferencia entre estos dos grandes genios. Bueno, vamos a ir a corriente continua. Lo vamos a ir directamente para que sea muy ágil y quiero que lo vean todo el video y no se me aburran. Siempre se representa la corriente como una circulación de electrones que va desde un punto a otro. Supongamos, normalmente se habla de corriente positiva que se desplaza hasta un polo negativo. Es una corriente de electrones que va de un extremo al otro. Si acá tenemos un cable, esta es una batería con un positivo y un negativo, los electrones circulan del positivo al negativo. En realidad esa circulación, ya todos lo sabemos, es inverso, es de negativo a positivo, porque el negativo es la carga que tiene el electrón, entonces el electrón tiende a irse hacia el positivo. Pero por convección, por una forma de tratar de unificar, se habla de que la corriente va del positivo al negativo. ¿Qué pasa? La velocidad con que pasa la corriente positiva al negativa se llama diferencia de potencial o voltaje. Supongamos que acá tenemos 12 volts. Es la diferencia que hay entre un polo y el otro, como si tuviera una caída. Y vamos a ver, ahora lo voy a presentar como siempre hago con el agua. Estamos hablando de corriente continua y después vamos a hablar de corriente alternada. Supongamos que acá hay un nivel con un vaso de agua, un vaso comunicante de agua, comunicante hacia abajo, a otro que está más bajo, que tiene este nivel. La diferencia de potencial o el voltaje, volts, o diferencia de potencial, que también se dice, es la diferencia que hay entre el nivel mínimo y el nivel máximo. En este lugar tendríamos los 12 volts. Quiere decir que mientras más alta sea el nivel, mientras más alto sea el nivel, en este caso de agua, mayor será la velocidad de circulación que pase por acá. A eso se le determina voltaje. Pero no es suficiente para determinar que una corriente tiene una cierta potencia, solamente teniendo un valor de voltaje. ¿Por qué? Porque este caño podría ser de distinto diámetro. Supongamos que sea de 1 pulgada, aunque tenga la misma 12 volts de diferencia de potencial, o 12 metros, pongámosle, entre el nivel alto y el nivel bajo, depende también del caudal que pase por el caño. Entonces la potencia es igual al voltaje por amper. Amper es la cantidad de electrones que pasan por la superficie de este conductor. Por eso es muy importante que sepamos que la potencia se mide en la diferencia de potencial por el caudal que manda. En este caso es una representación de la corriente continua. Volvamos a la explicación. Se mueve un poco el pizarrón, pero lo pongo en esta posición para evitar el reflejo. Entonces queda un poco inestable. Dijimos que una batería de 12 volts tiene una diferencia de potencial de 12. Quiere decir que entre el extremo positivo y el negativo hay una caída que corresponde a 12 volts. Esa diferencia hace que la cantidad de electrones circulen a una cierta velocidad. Y el diámetro del alambre que pongamos del cable va a ser
la cantidad de corriente que pasa por ese lugar, que se llama amperes. Entonces, 12 volts multiplicado por los amperes nos va a dar la cantidad de energía que hay en este punto, o la que se puede utilizar. Supongamos que tenemos una batería, conectamos el positivo acá, el negativo acá, ponemos acá un motor, lo volvemos a mandar al positivo, la corriente va a ir del positivo al negativo atravesando el motor con una caída de tensión de 12 volts, y el amperaje va a depender de lo que consuma el motor y del diámetro de los conductores. Bueno, y la potencia definitiva, la cantidad de energía que vamos a sacar del motor, lo vuelvo a decir, se representa en watt, que es igual a volt por ampere. Esto es fundamental, y muchos de los que hacen equipos de energía libre no calculan los amperes por el voltaje. Ven que el foco prende más o prende menos y creen que han generado energía. En realidad, cuando aumenta el voltaje, disminuye la cantidad de amperes que tiene en circulación. Bueno, esto es la corriente continua. Lo voy a borrar y vamos a hablar de la corriente alternada. La corriente alternada es igual, tiene una diferencia de potencial, supongamos que sea de 12 volts. Si nosotros lo representamos en un sistema de coordenadas, pongamos que acá está 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt y así sucesivamente, hasta llegar a 12 volts. Voy a poner 12 volts acá y así. En el tiempo, quiere decir en qué tiempo va a producirse los 12 volts. Entonces tenemos acá tiempo, este es la medida del tiempo. Pongámosle 1 segundo, lo voy a hacer un poco bruto. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, esto es mucho más chiquito, 4 segundos. En el caso de la corriente continua, supongamos una corriente de 4 volts, se mantiene durante el tiempo. Esto es una raya continua. Acá es 0, cuando le damos 4 volts, llega a este punto y va pasando los segundos y se mantiene continua. Eso es corriente continua. Y si vemos la alternada, por ejemplo, empieza a crecer desde 0, va creciendo, llega al punto máximo, supongamos una corriente alternada de 4 volts, llega a 0, se va cayendo, no llega a 0, es el máximo de la tensión, a 4 volts, después disminuye, pasa por 0, se hace negativa, y así sucesivamente. Ya lo he explicado en otros videos, pero este es el momento donde es positiva la corriente, el tiempo acá lo voy a poner, y este es el momento donde la corriente es negativa. Entonces, la corriente continua se mantiene durante el tiempo. La corriente alternada llega a su máximo, baja y después se hace negativa. ¿Qué decía Tesla? Que la corriente alterna tenía mejor eficacia que la continua. ¿Qué decía Edison? Que él quería usar la corriente continua. El problema que ocurrió ahí es que había una serie de intereses muy importantes. Thomas Alva Edison había hecho tratos y contratos con grandes capitales para alimentar la iluminación en las grandes ciudades. Y había hecho un tendido de línea con cables de cobre, que en ese momento era muy importante la inversión que hacían en cobre, y habían hecho inversiones en minas de cobre y se había hecho toda una historia económica muy importante. Cuando Tesla aparece con la corriente continua, se le empezó a hacer boicot porque lo ideal era la inversión que ya tenían hecha. Entre esos inversores estaba Westinghouse, que apoyaba, creo que a Thomas Alva Edison. Entonces, no había cómo decidir qué era mejor, si la continua o la alterna. En realidad la alterna tiene problemas que no en todo el tiempo tiene la misma tensión, una vez positiva y una vez negativa. Si la vemos así fríamente,
nos damos cuenta que la continua puede llegar a tener más energía porque está siempre continua en el mismo tiempo. Pero ¿cuál era la ventaja que tenía la corriente alterna? Que a la larga se le empezó a dar la razón a Tesla por la siguiente ventaja. Ahora se los voy a explicar. Vamos a ir al osciloscopio, que fue importante, y le voy a mostrar exactamente eso que expliqué. Lo que expliqué en el pizarrón lo vamos a ver en forma empírica en un osciloscopio. El osciloscopio no es nada más que un representador electrónico. Vamos a ver si apuntamos bien la cámara. Bajala, que quede bien, quiero que salga bien. Vamos al osciloscopio. Este osciloscopio no es nada más que el mismo dibujo que hice yo. Acá tenemos las coordenadas y la abscisa. Este es el punto cero, generalmente se toma en el medio, y el tiempo. Cuando ahí está en cero, no hay corriente. Yo voy a aplicarle una corriente, en este caso continua, que sale de esta batería. Yo voy a poner acá, si la ven. Esto es corriente continua. Pongo un extremo del osciloscopio a un polo y cuando pongo al otro, fíjese lo que pasa. Sube, exactamente. Se produce un salto. ¿Por qué? Porque a los 12 volts hace el barrido el osciloscopio. Exactamente igual que el dibujo que hice yo. Este es el cero. Cuando aplico la corriente, me marca que es 12 volts. Pero no hay ninguna variación en el tiempo. Sube completamente toda la línea del osciloscopio. Les repito, esto es exactamente igual que el dibujo. Es un sistema electrónico de coordenadas. Lo vamos a cada vez a simplificar más. Ahora vamos a ver la corriente alternada. Te digo todo esto porque para que entendamos después cuál fue la ventaja que tuvo Thomas Alva Edison o la que tuvo en realidad nuestro genio Tesla. Este es un transformador, ya le hablé de la corriente inducida. De este lado yo tengo las 220 volts y acá lo redujo a 12 volts. Yo voy a conectar 12 volts ahí y voy a encender un foco. El foco se puede encender exactamente igual con corriente continua que con corriente alternada. En este caso es la misma. Ahí lo estoy conectando a la corriente alternada de un transformador. Si lo pongo a la corriente continua de una batería, vamos a ver que también prende. Ahí está, ¿ves? Las dos corrientes hacen el mismo efecto. Solamente si lo vemos en un osciloscopio vemos la diferencia que tiene. Una se invierte durante un tiempo, durante 50 ciclos por segundo, que es la frecuencia. La frecuencia es un tema también muy importante que utilizó Tesla para hacer muchos experimentos. Voy a poner las puntas del osciloscopio a la punta de la corriente alternada de 12 volts. Fíjese en lo que sucede acá. Ya empieza el osciloscopio a marcarme variaciones. Ahí está, ¿ves? Del cero tenemos ciclos hacia arriba y ciclos hacia abajo. Puedo achicar un poco hacer más cantidad de ondas. Si ustedes ven al osciloscopio, exactamente el mismo dibujo, porque una cosa es dibujarlo y otra cosa es ver la realidad empírica. Una vez positiva, el centro está acá. Es un poco grueso esto, pero el centro, el cero, está en esta línea. Tengo crestas positivas y crestas negativas. Quiere decir que la corriente en este momento es positiva arriba y es negativa abajo. Durante un tiempo va generando pulsos positivos y negativos. Bueno, dirían ustedes, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué usamos corriente alterna si los dos sistemas funcionan? Bueno, ahora vamos a tener que volver al pizarrón. Sí, funcionan los dos sistemas, pero acá pasa algo importantísimo, que fue uno de los problemas que llegaron a tener cuando hacían iluminación en las ciudades. Vamos a volver al pizarrón.
Voy a poner un generador acá, un generador que era una dínamo grandota, muy gigante, y que producía corriente continua, corriente continua. Ese generador mandaba la corriente a la ciudad en esa época. Supongamos que acá esté, qué sé yo, una ciudad enorme, acá, desde el punto del generador al punto donde toma la ciudad, pongámosle que hay 10 kilómetros. ¿Qué pasaba? La corriente continua tenía una caída de tensión. Cuando acá ponían 220 volts, vamos a hablar así con el voltaje actual, acá llegaba 160. Y mientras más lejos estuviera la ciudad y más consumo tuvieran las casas que estuvieran en este lugar, en aquel entonces se empezó con el alumbrado público. La caída de tensión, ¿qué quiere decir la caída de tensión? La resistencia que generaba este cable, que eran todas las columnas que iban poniendo desde el generador hasta la ciudad, producía una caída de tensión. Entonces cada vez tenía que tener un caño más grande, un cable más grande. ¿Por qué? Porque tenían que mandar 260 volts acá, por mucha cantidad más grueso de cable, para que la resistencia sea menos y llegar acá los 220 que necesitaban. En aquella época era otro valor, pero yo le estoy haciendo esa comparación. Cuando acá hay 260, por la caída de tensión en 10 kilómetros, 220, pero es mucho más todavía la caída. A lo mejor acá tenían que poner 400 para que acá llegaran 220. Y a su vez, cuando se iban ramificando en el interior, también tenían caídas en todos los puntos. Bueno, era un problemón. Cada vez más grueso el cable, y si tenía que, supongamos acá, nosotros tenemos el sistema interconectado, que significa que están conectadas todas las provincias. Si tenemos que conectar Mendoza con San Juan con Buenos Aires, porque un sistema interconectado es esto, es unir todas las provincias, son provincias estas, generadoras, las unen a todas, porque cuando una tiene un consumo y la otra le sobra, la corriente puede venir para acá, si a este le sobra le puede dar a la otra, lo mejor es el sistema interconectado. Incluso se puede hasta fallar un generador acá, que estos alimentan de nuevo por el otro lado a una de las provincias. O sea que la distancia entre las provincias era muy importante, y es muy importante, y a Edison le pasó esto, cada vez más grueso el cable. Imagínense un cable que tenía que venir con energía desde Buenos Aires a Mendoza, o desde Mendoza al sur. El cable, en vez de tener 3 milímetros, 10 milímetros, así, era un cable de esta forma. Imposible de sostener en el aire, el costo del material. Bueno, ¿cuál fue la solución genial de nuestro genio Nicolás Tesla? Lo siguiente. ¿Se acuerda que yo le dije que en otros videos que la corriente alterna se induce? Entonces, este es un transformador. Si tenemos una bobina interna acá, y acá le ponemos 220 volts de corriente alterna, se inducía, generaba un campo magnético inducido. Este campo tiene variación, por lo siguiente, puede transportar esa misma energía a otro bobinado que hay acá. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se hacía con esto? Se ponía 220 volts de este lado, este bobinado tenía muchísima más vuelta y se llega a 15.000 volts, supongamos. La genialidad de Tesla era poner corriente alterna de este lado, traducirla a 15.000 del otro lado, cosa que en la continua no se podía, y iba a recorrer con más facilidad la distancia de 10 kilómetros, muchísima más facilidad. ¿Por qué? Porque 15.000 volts es una caída de tensión muy alta, es una diferencia muy grande de tensión,
el recorrido que se iba a producir era muy rápido y el conductor del cable, este famoso conductor, se afinaba, era muy fino, muy fino. Cuando llega otra vez a usarla, a la ciudad, ningún aparato funciona con 100.000 volts, entonces van a explotar todo. Pero ¿qué hacía? Se pone otra vez otro transformador que reciba 15.000 volts y que recibiera de este lado los 220. ¿Qué pasó con esto? Entraban 220 y salían 220, a pesar que en la línea de 10 kilómetros iban 15.000 volts. Fue una genialidad porque de esta forma la potencia que ponían de este lado era casi igual a la del otro lado, porque la pérdida en los 10 kilómetros, yo puse 10 kilómetros, podrían ser 100, 20 o lo que sea, era mucho menor porque el voltaje que usaban era mayor. Y lo volvían a transformar en la caída. Si ustedes ven actualmente, hay transformadores que llevan, por ejemplo, de Mendoza a Buenos Aires, creo que hay líneas hasta de 50.000 volts. El sistema interconectado que yo le hice recién, entre provincias, hay hasta 500.000 volts, más de 50.000. Una barbaridad. Entonces, con un cable de esta medida, parecida al lápiz este, puede llegar a transmitir energía. Después eso tiene que llegar a una subestación, que es un transformador. Una subestación y un transformador es lo mismo, nada más que tiene otras dimensiones. Después lo bajan a 380, de 380 en la misma ciudad lo bajan a 220, porque hay distintos transformadores que ustedes los ven ahí en la calle con columnas. ¿Qué pasó en esa época? Terminó ganando con el tiempo Nicolás Tesla porque todo es comercial y no había ninguna posibilidad de hacer cables de cobre exageradamente gruesos. Este tema de la energía alterna fue un poco frenada por una cuestión económica, se habían hecho inversiones y había gente que había comprado minas de cobre, grandes inversores de la época, y generalmente tenía mucho más poder económico Thomas Alva Edison, porque había hecho otros inventos y porque tenía una visión comercial mucho mayor a la de Nicolás. Lo que pasa es que Tesla era un científico apasionado y el dinero, si bien le gustaba, pero no tanto, y dedicó mucho de los tiempos a aumentar la frecuencia. Cuando él se dio cuenta que esto era importante tener la corriente alterna, la frecuencia es esto, el tiempo que tarda pasar de positivo a negativo un ciclo. 50 ciclos por segundo es la frecuencia que se usa actualmente. Tesla hizo prueba con distintas frecuencias y generaba tensiones muy altas. ¿Vio esas chispas? La bobina de Tesla y todo eso son 15 o 20.000 volts que generaba con generadores chicos, pero la multiplicaba. En realidad no multiplica la potencia, sino que lo que multiplicaba era el voltaje. Cada vez que sube la tensión, por ejemplo acá, se disminuye la intensidad. Por eso el cable tiene que ser más fino. Pero después la volví a recuperar con un transformador. Después vamos a seguir más hablando de este tema. No lo quise hacer tan extenso, porque esa fue la discusión que tuvo Tesla con Thomas Alva Edison. En los motores, por ejemplo, en los motores la corriente alternada fue una gran solución. Lo voy a borrar esto. No solo en el alumbrado público tenía mejor rendimiento la corriente alterna por la caída de tensión que había en los cables. Aparecieron los motores, y los motores de corriente continua es más o menos esto. Un bobinado, acá, voy a hacer dos nomás, que genera un norte. Otro bobinado acá, que genera un sur. Acá tengo otro bobinado, estamos haciendo un motor antiguo, no le pongo imanes, lo voy a hacer antiguo. Este es el campo. Y otro bobinado acá, con el otro polo. Estos tenían corriente para generar un norte acá y un norte-sur acá. En vez de imanes eran electroimanes, bobinas que eran alimentados por la corriente continua. Quiere decir que siempre este era un norte y siempre este era un sur. Cuando yo quería hacer girar este rotor, iba a ser, en este caso norte y norte se iba a rechazar, hace este efecto.
gira en este sentido. Pero cuando el norte llegara al sur, se queda clavado y no puede seguir. Entonces había un sistema de contacto que se llama colector, que son un montón de chapitas así que van continuas sobre un eje. Acá está el eje del motor, y acá apoyan unos carbones que en algunos motores todavía lo tienen. Carbones que son contactos. Entonces, ¿qué hacen estos contactos? Cuando la posición del imán, del electroimán de la bobina, tenía que cambiar, ya había saltado otra chapita y se invertía. ¿Para qué? Para que cuando el norte llegue al sur, no se quede bloqueado. Al invertirse lo vuelve a rechazar y vuelve a girar. Pero todos los motores necesitaban un distribuidor, un colector que se llama de contactos. Las bobinas estaban todas puestas así, una a continuación de la otra, en un núcleo, y acá atrás, algunos lo han visto, tiene un montón de delgas, que es justamente el distribuidor, y acá viene el contacto. Esto gira, al girar el motor va haciendo la conmutación acá, y le va dando el tiempo para que esto gire. Eso es un motor de corriente continua. Que el motor que generó Tesla fue muy simple. Tampoco lo voy a complicar, pero le voy a explicar que tuvo mucha ventaja en lo que es, primero, la energía eléctrica de iluminación, y ahora en los motores. Fíjese cuál era la ventaja de Nicolás Tesla. Nicolás Tesla hizo lo mismo. Este era un núcleo, acá puso un motor, un electroimán, acá otro electroimán. Voy a hacer el mismo motor para que vean que puede funcionar. Conecta esta con esta, y acá y acá. Acá ponía corriente alterna. ¿Qué quiere decir? Que este iba a ser una vez norte cuando este es sur. Y al invertir la corriente acá, iba a producirse un norte de nuevo, un sur, y acá norte. A ver si me entienden. Cuando acá la corriente alterna es positiva, iba a generar este norte. Cuando es negativa se invierte, y el polo se invierte también. Entonces, Nicolás Tesla, sin ningún colector, sin ningún distribuidor, poniendo conductores en esta posición, todos metidos así en el rotor, que se llama la famosa jaula de ardilla. ¿Qué es lo que es? El rotor es así, y tiene alambres soldados que no se ven por dentro. Entonces, cuando el campo actuaba sobre los alambres estos, el alambre se desplaza. Inmediatamente, al invertir la corriente, en vez de quedarse frenado, se volvía a girar, y así sucesivamente. Depende de la frecuencia que se ponía de este lado en la alimentación, es la velocidad que tiene el motor. Por eso, por ejemplo, en los motores de corriente alterna actuales, qué sé yo, un motor de lavarropa, un motor de ventilador, dice que tiene 1500 vueltas. Porque tiene que ver en qué línea está enchufado. Si está enchufado en una línea de 50 ciclos, quiere decir que esta variación son 50 veces por segundo, y eso genera 50 veces el cambio de norte a sur en el estator, que es la parte fija, y hace girar al rotor a 1500 vueltas. Eso después, si quiere, yo le hago el cálculo por qué son 1500. Porque son 50 por la cantidad de polo, hace que la velocidad del motor es 1500. Si tuvieran en otro país donde la frecuencia es 1660, la frecuencia de la velocidad fija del motor cambia. Son 1450 o 1600, depende la velocidad con que tenga la frecuencia la corriente de entrada. Bueno, no lo voy a hacer más extenso, pero quiero que entiendan que tanto la continua... vamos a aclarar algo importante. La corriente continua no significa que se desechó y no se utiliza más. Todos los elementos de corriente continua, todos los elementos de electrónica funcionan con corriente continua. Quiere decir que, si bien no se aplicaron en los motores, no se aplicaron en la iluminación de grandes ciudades, sí se aplica en la electrónica actual. Todos los circuitos internos de un televisor de color, de un celular,
trabaja con corriente continua, se utiliza en los celulares, ustedes han visto la batería. Cuando usted enchufa la 220, un transformador para cargar la pila, lo que está haciendo es llevando la alterna, lo mismo que le explicaba yo, cuando llega la corriente a una ciudad se baja con un transformador. En este caso de 220 se baja al valor de la pila, 3,7 volt, y él carga el celular. Pero el celular funciona con continua. La corriente continua jamás se desechó, solamente que se aplica la continua para una cosa porque es mucho más práctico y la alterna para otra cosa. Amigos, no sé quién tuvo razón, pero le expliqué más o menos cuál es la causa. Tesla tuvo razón en el sentido de que hoy usamos todo corriente alterna para la iluminación, para transporte de energía de una estación a otra, porque se han unificado todos los generadores, los diques, los generadores térmicos, la usina atómica, todos están interrelacionados, que se llama el Sistema Interconectado Nacional en nuestro país, y así pasa en otros países también. Por si falla uno, va y viene la corriente. Gracias a la tensión elevada que pudo hacerse con los transformadores y con la inducción y el electromagnetismo que se produce por inducir una corriente en la otra. Al hacer ese cambio de inducción, usted puede transformar, por eso se llaman transformadores, una tensión más baja en una más alta. No genera energía, porque si es más alto, le falta amperes, y la otra es más baja, tiene más amperaje. La energía es la misma, pero sí se puede manipular de esa forma para evitar grandes conductores, y en el caso de los motores, para evitar rozamiento en los colectores y distribuidores. Esto es más complejo, lo vamos a seguir en cada otro video que hagamos. Vamos a ir incorporando algunos otros conceptos, así como ahora. No fue historia pura la pelea de Tesla y Edison, sino simplemente fue un pensamiento real, concreto, de qué pasó y por qué los benefició uno o los benefició otro. Los intereses económicos siempre fueron importantes, pero cuando aparece que, si bien ganó el interés económico de Thomas Edison, que era el que más poder tenía económico, terminó ganando la verdad, que es el costo económico. Otra vez la economía misma volteó la situación, cambió la ecuación y volvió al punto anterior. Todo no por darle razón a Tesla, sino simplemente porque la economía dijo es más barato el otro cable y se terminó muriendo la corriente continua para alimentar las grandes ciudades. A lo mejor fue extenso, pero si ustedes lo ven todo el video, yo creo que ha dejado algo de conocimiento. Hasta la próxima y suscríbanse.